Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí junto a Diario de Noticias de Álava en esta mesa sectorial que parte bajo el título de Rehabilitación de viviendas en Vitoria-Gasteiz. Cómo pasar de la necesidad a la acción. La intención de esta iniciativa que ahora empieza pasa por desgranar los entresijos de una realidad que se antoja trascendental para el bienestar de los vecinos de la capital alavesa. Vitoria, sus instituciones y sus vecinos han avanzado mucho en este sentido, aunque es evidente que todavía queda mucho camino por recorrer. Los datos explican que en Gasteiz hay cerca de 8.000 pisos sin ascensor, que representan aproximadamente un 7,4% total de las viviendas. Pese a estas cifras, sí que es cierto que en los últimos 7 años, se han llevado a cabo alrededor de 1.500 proyectos de rehabilitación en edificios de la capital alavesa. Esto representa una media de algo más de 200 rehabilitaciones al año, concentradas especialmente en barrios como el Casco Viejo, en Ensanche, Coronación o Zaramada. En cualquier caso, los datos oficiales del catastro y de planificación urbana reflejan una realidad inmobiliaria incontestable en nuestro territorio, y es que más de la mitad de las viviendas de la ciudad superan ya los 40 años de antigüedad. Este envejecimiento natural del parque edificado sitúa hoy la rehabilitación de inmuebles en un plano central de la agenda pública, y no ya como una intervención puntual o estética, sino como la vía principal para garantizar la habitabilidad y para conservar el patrimonio residencial de miles de familias. Por lo tanto, el análisis técnico institucional de este sector sitúa el debate sobre 4 grandes ejes estratégicos. Por una parte, accesibilidad universal. Garantizar la cota cero y la instalación de ascensores. Este es un aspecto fundamental para asegurar la cohesión social y la autonomía en comunidades con una población envejecida. Por otra parte, hay que tener en cuenta la eficiencia energética. La incorporación de sistemas de aislamiento térmico de última generación como medida orientada directamente a la reducción de consumos y a la mejora del confort térmico en los hogares. Aparte, hay que tener en cuenta la conservación estructural, la intervención preventiva sobre las patologías de los edificios. Actuar a tiempo es clave para garantizar la seguridad constructiva y la durabilidad de los inmuebles a largo plazo. Y por último, hay que tener muy en cuenta los recursos económicos y la gestión. La actual convocatoria municipal está dotada con una asignación histórica de 6 millones de euros a través de Ensanche 21. A este esfuerzo público se suman las herramientas financieras específicas del sector bancario y el soporte técnico especializado. La experiencia acumulada en la gestión de estas obras demuestra que la viabilidad real de los proyectos depende de 2 factores críticos. Por una parte, la simplificación de los procesos administrativos y, por otra, el acompañamiento continuo a los propietarios de las viviendas. Para que este engranaje funcione de manera eficaz, el mercado actual cuenta con la participación y coordinación activa de todos los agentes de la cadena de valor, una colaboración profesional que busca precisamente dotar de la máxima seguridad técnica y jurídica a las juntas de vecinos. Y sin más preámbulos, yo creo que es el momento de dar comienzo a esta mesa redonda. Como por algún punto hay que empezar, creo que es de cortesía presentar precisamente a quienes nos acompañan en este espacio de reflexión y de análisis. Conmigo están Ignacio Cepeda, gerente de Ensanche 21. Muy buenas tardes. También tenemos a José Javier Alzaga, que es el presidente de Coat Araba. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Por este lado también tenemos a Mario Cantón, gerente de MC2 Estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Por parte de Cami tenemos a Aitor González, que es su gerente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, aunque no por ello menos importante, tenemos a Alberto Garay, que eres responsable de promoción de negocio de rehabilitación de comunidades de Laboral Cucha. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cita. Y si os parece, como sois los que verdaderamente sabéis y podéis contextualizar el debate, os voy a dar el turno de palabra. Si os parece, Ignacio, vas a ser el primero, el conejillo de Indias, por decirlo de alguna manera. Así que cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, el tema que nos ocupa es el eje central del objeto social de Ensanche 21, que es la sociedad urbanística municipal, es la rehabilitación. La rehabilitación es poliédrica.
no es simple. Antes mencionabas que pivota sobre distintos ejes, mencionabas la accesibilidad universal, la eficiencia energética, la conservación estructural y también mencionabas los recursos económicos, ¿no? En esta legislatura, como bien has dicho, está habiendo una legislatura con muchos recursos económicos, apoyando la rehabilitación, hablabas del proyecto de coordinación, se ha solventado, estamos comentando el proyecto de Zaramaga y luego también hay que entender que al margen de proyectos de regeneración urbana como puede ser Coordinación y Zaramaga, tenemos normas de ayudas en el casco histórico y en el resto de la ciudad. La realidad es que, estadísticamente hablando, como ya son normas de ayudas que ya llevan una trayectoria con nosotros, la del casco histórico empezó en el año, creo que 2022, 2023, y luego el resto empezaron un poquito más tarde. Acabamos de cerrar las solicitudes del anterior, 2023-2025, y hemos sacado estadísticas. Las estadísticas lo que nos reflejan es que las ayudas están siendo un estímulo, están funcionando muy bien y, curiosamente, en el barrio que más intervención ahora mismo hay en régimen de ayudas, que es el barrio de Zaramara, claro, cuando sacamos la estadística, lo que más nos ha llamado la atención es que es el barrio que más ayudas nos ha pedido. Es decir, al margen de los edificios que están en el proyecto de Zaramaga, el resto de los edificios de Zaramaga nos ha pedido un montón de ayudas. Y la conclusión es clara, las ayudas están sirviendo a su fin, están estimulando que se haga rehabilitación y eso es muy buena noticia. Porque como decía, la rehabilitación es poliédrica y eso lo que conlleva es que cuando estemos rehabilitando estemos multiplicando el euro que estamos dando en ayudas en inversión social. Claro, cuando intervenimos en la accesibilidad, las personas tienen una mejora muy notable en su calidad de vida. Hay personas que son barrios que áreas degradadas por su calificación en el gobierno vasco, con edificios muy antiguos. Una persona que tiene ya un avanzado estado de edad se lo tiene que pensar para bajar porque luego hay que subir. Entonces, claro, ahora tiene ascensor, baja, se toma un café, queda con un amigo, coge el periódico, se va a comer y luego vuelve a subir. Entonces, al final, ese don ayudas es algo más que un don ayudas, porque revitaliza la vida de las personas, revitaliza la vida también de la comunidad. Es decir, es bastante más complejo que un don ayudas. Muy bien, Ignacio. José Javier, adelante. Bueno, pues aquí en representación del colectivo que represento, que es los arquitectos técnicos, nosotros desde el colegio llevamos bastante tiempo promocionando el tema de las ayudas. Hemos hecho bastante publicidad en vuestros medios, en otros medios, incluso buzoneo, porque creemos que es donde debe vertir ahora el trabajo nuestro y donde creemos que es donde más podemos ayudar a la sociedad. El tema de las subvenciones es un argumento muy bueno para convencer, pero bien es verdad que las comunidades son bastante lentas de decisiones, son bastante desconfiadas y nuestra labor es bastante ardua hasta que se consigue el proyecto final, ¿no? Pero bueno, llevamos tiempo en ello, creemos que somos el colectivo que más preparado estamos porque conocemos el tema de ejecución de las obras y el control de costes de manera profesional y creo que esa es nuestra labor y el apoyo para que las subvenciones salgan adelante y para que se siga rehabilitando la ciudad. Muy bien, José Javier. Mario, ¿qué te parece si tomas la palabra? Claro que sí. Bueno, yo regento MC2 Estudio desde hace 18 años. Tengo un departamento propio dedicado expresamente a la tramitación de subvenciones públicas, tanto en Sánchez 21 como de Gobierno vasco. Es evidente que de un tiempo a esta parte, tras estos conflictos internacionales que por desgracia todavía siguen en marcha, los costes de obra han sufrido, han disparado. Tenemos unos costes de obra mucho más elevados que hace unos años. Por tanto, acometer este tipo de obras, tanto de accesibilidad como de rehabilitación energética, no, pues a las comunidades les supone un sobreesfuerzo. Entonces, a mayores, en muchos casos tenemos propietarios pues, que al final no pueden acometer esas derramas, no pueden llegar a poner ese dinero que les corresponde. En este caso, las subvenciones nos han venido caídas del cielo, las estábamos esperando ya desde hace algún tiempo. Bueno, pues nos ayudan mucho a acometer este tipo de obras. Yo creo que falta formación en el caso de las comunidades propietarias y información. Es decir, no están informadas, no saben a qué ayudas pueden acceder
Por tanto, una de las prioridades, tanto que entiendo que el sector público como también del sector privado, es informar y educar a las comunidades de propietarios para que sepan a qué ayudas pueden acceder. Porque en muchos casos hay subvenciones que se quedan sin solicitar precisamente porque se desconocen, porque no se le da a lo mejor esa publicidad que, por ejemplo, desde el Colegio de Aparejadores se fomenta en gran medida, publicidad en determinados medios para dar a conocer estas ayudas. Entonces, este es uno de mis reclamos, ya que aprovecho que está aquí Ignacio, le lanzo el guante para que den más publicidad a este tipo de subvenciones. Porque muchas veces, insisto, no se solicitan porque se desconoce que existen. Muy bien, Mario, muchas gracias. Aitor, tu turno. Hola, buenas. Bueno, pues Cami lleva 20 años rehabilitando edificios en Vitoria y bueno, durante toda esta trayectoria pues estamos de la mano de las comunidades intentando apoyarles de todos los medios porque al final somos los más interesados en que las obras vayan para adelante y poder tirar con nuestra empresa para adelante. Y bueno, sí que es cierto que hemos visto ciclos en los que, pues bueno, con las ayudas es más fácil el gestionar y el aprobar esos proyectos y llevarlos adelante. Y cuando hay estos parones en las ayudas, se frena y se ralentiza muchísimo las cosas. Y creo que bueno, pues hay que fomentarlo y hacerlo de la manera más ágil posible, porque lo que ha comentado Mario, pues al final los costes van al alza y se tarda mucho en decidir. Y desde que empiezas a ofertar una comunidad hasta que realmente se aprueba, hay mucha variación económica y eso también influye mucho en la problemática que tienen las comunidades, que al final es de todo. Y bueno, pues durante estos 2 años hemos participado en el proyecto de Zaramaga, hemos participado en el proyecto de coronación y la verdad es que es un lujo trabajar cuando hay este tipo de ayudas. Muchas gracias, Aitor. Alberto, te toca cerrar el primer turno de intervenciones, así que bueno, adelante. Mi entidad, como hemos comentado, es Laboral Pucha, una pequeña presentación de la misma. En 2019 fuimos uno de los 30 bancos fundadores de la banca responsable de las Naciones Unidas. Hemos recibido recientemente la mayor valoración en cuanto a sostenibilidad y a valores corporativos por la Universidad Pompeu Fabra, y como muestra pragmática de ello, pues nosotros el 25% de nuestros beneficios netos el año pasado fueron unos 50 millones. Los destinamos de vuelta otra vez a la comunidad y uno de nuestros objetivos pues precisamente es la mejora de las condiciones de vida de las personas, y el 95% de nuestros proveedores, como muestra un poco de nuestra apuesta por el entorno, por Euskadi, son locales, ¿no? En este entorno, cuando aparece una entidad financiera que podemos tener un poco la fama, no sé si bien o mal ganada, ¿no? Un poco de usureros o de aprovecharte un poco de la economía de la gente. Cuando a mí me preguntan, o cuando yo quiero decir qué es lo que aporta una entidad financiera a este sector, pues un titular disruptivo sería el abaratamiento de la obra, ¿no? ¿Por qué el abaratamiento de la obra? Porque una entidad financiera lo que puede, lo que consigue, lo que posibilita a la comunidad es algo que ha dicho Mario, que ha comentado también Javier antes, es traer la obra allá, al momento actual. El año pasado, me podéis corregir los profesionales, yo con alguna empresa que traté, hubo un incremento de materias primas y de mano de obra en torno a un 10%, y este año se está superando. Una media en 2 años de un incremento de precios de un 25% en una obra de 1 millón son 250.000 euros. La capacidad de ahorro de los comuneros nunca llega ahí. Falta, como muy bien ha dicho Mario, que lo quería tocar yo, que es una formación económica. Si nosotros financiamos a la mitad de la comunidad a un 4%, el coste que va a tener va a ser de un 2% frente a un 25% de encarecimiento de la obra. Tiene una rentabilidad neta de un 23%, más lo que pueden ganar en salud, en confort y en comodidad, ¿vale? Ese es uno de los aspectos principales. También traemos, como bien conoce alguno de los contertulios, las subvenciones, que es muy importante al momento actual. Tenemos un préstamo con una carencia de 35 meses, prácticamente no pagarían nada. Si la cobran al de 12, cancelan anticipadamente, no tienen costes y nos permiten iniciar la obra desde ya, y por tanto volvemos a lo de antes, abaratarla. Y otra cuestión muy importante, damos desde un punto de vista social, con el préstamo de comunidad que tenemos, damos cobertura a muchas personas que individualmente no se la podemos dar. Va una persona de 80 años, de 70, la queremos muchísimo, le guardamos un calendario en Navidad, nos lleva unos polvorones,
pero nos viene a pedir un préstamo para pagar el ascensor o para la reforma de la comunidad y le decimos, Pilar, no te lo podemos dar. Antes se cortaba el brazo Pilar que no pagar por la cultura que trae, pero no se lo podemos dar. Bajo el paraguas de la financiación de comunidad pueden entrar todas las personas. Somos muy escrupulosos con la ley de protección de datos, no pedimos DNI, no pedimos nombre, nos da igual que tenga 90, que tenga 30, que tenga mucha deuda, lo enfocamos desde el punto de vista de la comunidad y ayudamos a desbloquear también la obra y a poder disfrutar, como decíamos, desde el minuto 1 de ese confort. Pues muchas gracias, Alberto. Bueno, yo creo que el debate ya está planteado y todas las intervenciones han sido muy interesantes. Como os he comentado antes, fuera de micro, ahora se va a abrir una segunda parte en esta mesa de análisis y de reflexión. Nosotros la consideramos que tiene que ser de debate. Vosotros estáis aquí, sois los que manejáis y controláis los datos y el sector, y sí que me gustaría que fuese fluido. Si no es así, yo tengo preparadas una batería de preguntas a cada uno de vosotros. Sé que antes ha habido por alusiones entre Ignacio y Mario. No sé si queréis empezar a hablar por ahí o preferís que empiece yo a hacer las preguntas. A mí me gustaría felicitar a Ignacio por el trabajo que están llevando a cabo, así como una de cal y una de arena, ya sabes. En este caso, en Sánchez 21, a nivel de tramitaciones, están siendo verdaderamente ágiles. Al contrario que el gobierno vasco, que están llevando un retraso de 1 año y medio aproximadamente, en el caso de Sánchez 21 están siendo tremendamente ágiles. Y eso nos facilita mucho a la hora de comunicarse cuando vamos a reuniones de comunidad. Yo prácticamente al año puedo acudir a unas 110, 120 reuniones de comunidad todos los años. Esos son muchos vecinos. Son muchos vecinos a los que les educamos, que es lo que estoy sobre todo pidiendo a las administraciones públicas que eduquen y que informen, que educamos e informamos a las comunidades de qué subvenciones tienen acceso, cómo pueden conseguirlas y qué documentación tienen que aportar. Claro, lo que más se repite en estas reuniones de comunidad es, no, bueno, esas ayudas luego nunca llegan. Esto me lo dicen en todas las reuniones de comunidad a las que asisto. No, en el caso del Sánchez 21 son muy ágiles, están cumpliendo con los plazos de forma escrupulosa, tienen un muy buen equipo, informan muy bien a la gente que acude, y esto yo creo que hay que dejarlo bien claro. No es lo mismo con otras subvenciones que tramitamos, que sí que es verdad que tienen unos retrasos muy superiores por problemas que tengan internos de su propio equipo. Así que, como les he pedido antes, que les he pedido esa información, esa publicidad para que pueda llegar a más gente, pues por esta parte también me gustaría felicitar, aprovechando mi turno de palabras. No sé si Ignacio le quieres... Pues mira, yo dos cuestiones. La primera, desde Sánchez 21 recogemos ese dato. Tenemos seguro procesos a mejorar. La comunicación detectamos ya hace un tiempo que uno de los debes que había en la convocatoria, en el caso histórico, era la información que van a llegar. Entonces, bueno, pues desde Sánchez 21 a nivel técnico redactamos un plan de comunicación y pusimos en marcha iniciativas desde poner carteles en los portales del casco histórico hasta ventanas informativas en los autobuses urbanos, cuñas de publicidad, bueno, pues lo que nosotros está a nuestro alcance para intentar que precisamente esa información llegue. Claro, la convocatoria de ciudad se ha comportado de manera muy diferente, prácticamente agota su saldo, ¿no? La que tenía, digamos, todavía margen de mejora en cuanto a comunicación era la del casco histórico. Con eso digo que todavía nos queda margen de mejora, es decir, yo en ese aspecto no me conformo, porque soy de la opinión de que cuando sacas una convocatoria y la misma agota el saldo, generalmente es un síntoma de que la convocatoria ha servido al fin que tenía atribuido. Cuando vemos que una convocatoria en ese aspecto no llega a agotar sus saldos, que algo ha pasado por el camino. Y una de las cuestiones que creo que estás acertado, es no llegó a transmitirse bien la información de esa convocatoria. Entonces ahora estamos intentando, bueno, pues precisamente enmendar ese error e implementar procesos de mejora para que la información llegue, porque coincidimos, si la información no llega es imposible que la gente pueda tramitarlas, vamos, por definición. Muy bien, si queréis participar algunos, si no, la primera cuestión que tenía preparada es, bueno, estamos hablando de ayudas a la rehabilitación. ¿De qué estamos hablando exactamente? Quiero decir, en estas ayudas, ¿qué es lo que se puede bonificar? No sé si estamos hablando de ascensores, si estamos hablando de fachadas, si estamos hablando de ahorro energético, estamos hablando de todo eso. ¿De qué se está hablando
cuando estamos hablando de estas ayudas? Acabas de dar casi todas. Ascensores, fachadas, cubiertas, bueno, vosotros estáis en el día a día precisamente y lo conocéis tan bien como yo. Lo que estamos hablando precisamente es de incluso cuando subvencionamos las ITES, las inspecciones técnicas de los edificios. Bueno, pues estamos subvencionando también actuaciones preventivas en los edificios, ¿no? Muchas veces la ITE, al margen de que sea una obligación legal, lo que te permite es conocer en qué punto tienes tu edificio. Si tú sabes en qué punto está tu edificio, al final hacéis hincapié en el tema económico. Y este tema económico no se puede obviar. En la rehabilitación, las cosas cuanto antes se hagan, menos cuestan. Pero no en rehabilitación, es que en cualquier cosa. Compras un coche hoy, será más barato que dentro de 5 años, seguro. ¿Sí? Rehabilitación pasa lo mismo. Si luego encima del mercado tiene estas derivas, pues que se ha subido el precio del aluminio, se ha subido esto, ¿no? Pues todavía te lo está avanzando todavía más, ¿no? Entonces, claro, cuanto antes gastes en este aspecto, antes, digamos, más barato te va a salir la obra, pero es que antes vas a recibir las comodidades que antes citabais de estar en una casa rehabilitada, y cuando yo decía antes de que también se beneficia la comunidad, es que es un hecho, es decir, es un hecho y más que contrastado. La rehabilitación en ese aspecto, cuanto antes se acometa, ahorra costes en ese aspecto, seguro, y aparte de eso, antes nos beneficiamos no ya de gastar, porque creo que el concepto de gastar es erróneo, es invertir. Estás invirtiendo en tu vivienda. Entonces, claro, invertir en una vivienda, hombre, todos vivimos en una vivienda, casi todos vivimos en una vivienda, ¿no? Entonces, mejor inversión que esa está difícil. Otra pregunta que tenía preparada, y por ejemplo se la voy a lanzar a José Javier, es cuando estáis frente a una comunidad, ¿cuál es la conversación que más se repite cuando sale el tema de la rehabilitación? ¿Cuáles son las dudas que pueden plantear con mayor reiteración las comunidades o los vecinos en formato particular? Bueno, como bien he dicho antes, nuestros compañeros llevamos trabajando mucho tiempo en este tema de la información. Es verdad que es difícil convencer a una comunidad cuando no tiene esa necesidad de gasto inicial. En este sentido, nos ayuda mucho las ITES, pues las ITES, lógicamente, cualquier carencia o deficiencia obliga a reparar, con lo cual, con ayuda o sin ayuda, tenemos una intervención ahí. Pero el tema de eficiencia energética está costando. Sí es verdad que también, como se decía antes en esta mesa, el efecto dominó tiene una gran influencia. Y es que antes, para convencer a alguien que bajara a cotación un ascensor, un portal, tardabas en convencerle, y cuando ya han hecho los 3 de alrededor quiere cambiar, o sea, te llama. Todo lo que le has contado hace 5 o 6 meses, que lo han dejado un poco en espera, en stand-by y tal, pues bueno, ya veremos, igual no bajamos todavía y tal, no sé qué. Y cuando ve que los de al lado han hecho, quieren hacer. Es un trabajo arduo y el mayor problema que tienen es falta de información, y luego que enseguida quieren saber los costos. O sea, no hemos profundizado todavía en las necesidades ni el proyecto y quieren saber los costos. ¿Esto cuánto cuesta? Es la pregunta. Es enseguida. ¿Cuánto cuesta? Y luego ya, pues eso, nos apoyamos en la subvención, que es un elemento muy importante argumental para nosotros, pero siempre enseguida es cuánto me va a costar este tema, ¿no? Y yo creo que es el mayor problema que tienen. Primero, convencerles de que tienen una necesidad, y segundo, cuánto cuesta, poderles definir. Nosotros sí es verdad que nos aproximamos mucho a la realidad, pero muchas veces si no desarrollas un proyecto es muy difícil concretarlo. Muy bien. Mario. Al hilo de lo que comenta Sí. Javier, bueno, nosotros hemos llegado a hacer manzanas enteras de rehabilitación energética, precisamente por eso. Porque cuando tú ves a tu vecino que hace su edificio, que lo rehabilita energéticamente, que se libra de las unidades de condensación, que ha recibido unas ayudas de fondos Next Generation del gobierno vasco, del Sánchez 21, cuando son conscientes de que se puede y que se puede hacer, y de que tu vecino de la puerta de al lado lo ha podido hacer, entonces tú te pones a buscar y te pones a preguntar y te informas y llevas adelante también la obra. Hemos hecho, ya digo, manzanas completas, empezando por un portal, y hemos ido haciendo todos los de alrededor hasta cerrar la manzana. O sea, completamente de acuerdo con Javier. Entiendo que estar bien, como comunidad de vecinos, estar bien asesorado es fundamental a la hora de encarar este tipo de procesos. Totalmente. Importantísimo. Luego también al hilo de las ITES, me parece fundamental el trabajo que se ha hecho, tanto desde el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Aparejadores,
en pos de elaborar todas esas TES que están pendientes, no solamente de aquellos edificios que tienen más de 50 años. Cualquier edificio, independientemente de su edad, puede pasar una inspección. Esa inspección técnica del edificio, al final, lo que hace es verificar la urgencia o no de reparación de las patologías latentes que están en el edificio. Por tanto, muchas veces es la base sobre la cual podemos lanzar los estudios de obra y podemos llevar a cabo estas actuaciones. O hay actuaciones de mejora que tendrán otras subvenciones diferentes, evidentemente muy superiores, y podemos poner encima de la mesa esas dos opciones para que la comunidad finalmente, sabiendo cuánto cuesta esto, pueda tomar una decisión. Bien una rehabilitación tradicional, bien una rehabilitación energética. Me gustaría hacer un hincapié, ya que estamos hablando de ayudas de ensanche 21 por centrar un poco el tiro. El ensanche 21 no subvenciona obras de mantenimiento, ¿vale? Esto es importante que las comunidades también lo tengan en cuenta. Lo que está subvencionando son obras de mejora de envolvente térmica, de mejora de aislamiento térmico. No tiene por qué ser una envolvente completa. Pueden ser mejoras sustanciales, pero no completas del edificio. Por ejemplo, cuando hacemos una cubierta del edificio, cuando rehabilitamos una cubierta y le incorporamos una mejora del aislamiento térmico de esa cubierta y cumplimos una serie de parámetros que establece el Código Técnico de Edificación, podemos acceder a esa subvención de ensanche 21, solamente a nivel particular, es decir, no teníamos la ayuda extra, pero sí podemos acceder a ese tipo de ayudas. ¿Vale? Informarse, importantísimo, saber qué ayuda vamos a poder acceder. En cuestión de accesibilidad nos pasa exactamente lo mismo. No solamente nos dan ayudas para la accesibilidad cuando instalamos un ascensor, también cuando lo bajamos a cota cero, pero también muy importante, que ahora mismo se está haciendo mucho, cuando cambiamos la cabina y mejoramos la accesibilidad. En ese caso también tenemos acceso a este tipo de ayudas, que además se combinan con las que ya existen de, en este caso, gobierno básico. Un baño también, si a nivel particular, nosotros no trabajamos con particulares, trabajamos solo con comunidades de propietarios, pero evidentemente también las ayudas para particulares, para adaptar un baño a las necesidades de las personas que viven en esa vivienda, también tienen derecho a este tipo de subvenciones a nivel particular. Muy bien. Aitor, a ti te voy a preguntar una cosa más concreta. Creo que Mario ha dado las claves, pero ¿qué señales indican que un edificio necesita pasar por la rehabilitación? Vosotros que, como expertos, me imagino que tendréis buen ojo al respecto. Bueno, pues en 20 años que llevamos, pues nos encontramos de todo, ¿no? Y las comunidades siempre esperan, como digo yo, a última hora a esa grieta que preocupa, a ese desprendimiento, a esa gotera, siempre esa condensación que ya se hace la vida difícil dentro de las casas. La gente espera siempre a última hora, ¿no? En vez de mantener y conservar los edificios, que es lo suyo, pues siempre tiene que ocurrir algo, ¿no? Ahora llevamos unos años donde las tormentas son, entonces cada día que hay tormenta, pues en cambio se disparan los avisos, se multiplican por 4. O sea, al final la gente tiene que prevenir y tiene que mantener sus edificios, y creo que la mejor manera es esa, ¿no? Pues con las ITES, con las ayudas y dando forma con los técnicos para dar una buena solución para rehabilitar los edificios, sobre todo gastar una sola vez y gastar bien. Entiendo, por lo que me estáis contando todos, que un lema con el que podríamos englobar esta mesa sería que siempre es mejor prevenir que esperar a que pase. Lamentar, por supuesto. Esa sería un poco la clave, ¿verdad? Alberto, a ti te voy a pedir un caso práctico, a ver si puede ser. Bueno, creo que antes lo has planteado muy bien, que cuando escuchamos la palabra financiación, bueno, pues la asociamos a costes, a intereses, bueno, tema bancario, etcétera. Y creo que tú también me has dado antes una pista, pero ¿qué ventajas, las económicas creo que ya las has citado, pero qué otras ventajas dirías que tiene acudir a financiación en entidades bancarias? Bueno, la financiación de por sí va asociada a la palabra económica, ¿no? Es muy difícil desligar financiación de ventajas económicas. Evidentemente, otras ventajas que tiene derivadas de la financiación, que ya se han comentado aquí y que para mí es la más importante, es la salud. Lo acabáis un poco de decir, ¿no? De forma un poquito indirecta. Yo el año pasado, creo que fue en este foro, no lo recuerdo, me perdonáis si lo repetís, pero es algo que a la gente le llega cuando se lo cuento, ¿no? Y yo vivía en una vivienda de protección oficial con mis padres, de esas del yugo y las flechas de Franco de hace 70 años. Era la que nos podíamos permitir. Y yo me acostumbré a vivir pues, con unos marcos de ventanas que luego no sé qué eran de madera, que cerraban mal, y luego se pusieron unos de aluminio, de un solo cristal. Había una condensación terrible, había unas manchas negras que nos acostumbramos a convivir con ellas, cuando aquello ni siquiera hablábamos de que era moho, no hablábamos casi ni de palabra de condensación, ¿no?
Mi madre tenía una patología, padecía de los bronquios y la solución era irse de vacaciones a Villarcayo, a Medina o así. El hecho es que luego, 20 años después, 25, se cambiaron a una casa con las calidades constructivas de aquel entonces, que no son las de hoy. Esas manchas desaparecieron, el doble acristalamiento ya permitía que no hubiera condensación y de repente mi madre pudo ir a la playa de vacaciones. O sea, el impacto que tiene en la vida de las personas es muy importante. O sea, dejamos la salud, yo tenía aquí varias ventajas y tenía la última, la salud, en mayúsculas. La salud, si lo queremos medir en términos económicos, los tiene. Los podemos medir. Te ahorras medicinas, te ahorras hospitales. Si lo queremos medir en calidad de vida, es inmedible. Tener una buena salud nos permite muchas cosas. Y cuando estamos hablando de esto, de accesibilidad, la accesibilidad permite simplemente a personas. Mi padre terminó una silla de ruedas, si hubiera estado en la primera casa que tenía 103 escaleras, pues seguramente se hubiera muerto de pena, unos cuantos años antes. ¿Sí? Tener un ascensor a cuenta-cero te permite tener calidad de vida. Tener una vivienda en condiciones te permite tener calidad de vida. Frente a la calidad de vida, ¿qué pega podemos poner? Pues confort térmico también dentro de la vivienda, efectivamente. No hay ninguna. Lo que hay que concienciar un poco a las personas que esto no solamente son términos económicos, ¿no? No lo son, que en nuestro caso es un poco casi lo que defendemos, pero eso es la segunda derivada más importante. La primera es la salud. Y una vez que se mentalicen de lo importante que es la salud y lo bueno que es para la salud, es mucho más fácil avanzar. Y por terminar un poco, por no monopolizar esto, una cosa que nos encontramos nosotros mucho desde el punto de vista de la financiación para sacarla adelante, y eso si me permitís lo quiero decir aquí en este foro, porque en Vitoria es especialmente difícil que haya financiación. Sin embargo, pues Burgos, Valladolid, otras zonas tenemos manzanas enteras por el efecto contagio que decís, ¿no? Pero en Vitoria cuesta muchísimo, ¿no? Hay un elemento cultural que pesa. Y el quórum es muy importante para una financiación de comunidad, es importante que haya un acuerdo y no se llega nunca a ese acuerdo. Y yo recuerdo que en una reunión solamente me pasó aquí, y al final se aprobó, pero luego no se llegó a dar por otros motivos. Es muy importante, yo venía casi de nuevo y hay una palabra muy bien sonante que es la solidaridad, ¿no? Cuando dices esto, pues dices, es muy importante la solidaridad, que aquel vecino que necesita acudir a financiación, que vote sí, ¿no? Aunque él no lo necesite para que otros puedan abrir la puerta. Y me encontré con una sorpresa, me dijo una persona mayor, que podía haber sido de otra edad, y me dijo, voy a utilizar un sinónimo, me dijo, estoy hasta las narices de ser solidario, y evidentemente dijo otra cosa, y te quedas un poco corta. Pero hubo una chica joven que le dijo, y ahí cambió mi perspectiva. Y cuando he ido a comunidades de propietarios, os prometo, no voy a muchas, las selecciono, por importe lo que fuera, todas salen adelante. Para que veáis un poco, a veces hay ciertos chips que hay que tocar. Y le dijo una chica joven, creo que te estás equivocando. Dice, porque tú me dices que eres solidario, pero yo para que el dinero, para hacer la obra, para que esté en tiempo y forma, voy a pedir financiación. Voy a pagar unos intereses. Y encima, a ti te preocupa que yo no pague mis 180 euros, pero tú no me garantizas que pongas tus 20.000, ¿sabes? Porque tú no te fías de mí, pero yo me tengo que fiar que tú tienes los 20.000, porque si tú fallas, voy a pagar mis intereses, voy a pagar mi cuota y voy a pagar los tuyos. Pues una votación que estaba en contra se dio completamente la vuelta. Muchas veces el enfoque, ¿no? Desbloquear a las personas, el término salud, el término solidaridad doble, no estigmatizar a aquel que necesita o aquella que necesita financiación, es muy importante. Sí, si queréis participar. Creo que estás muy atinado. Es decir, cuando dices de los problemas que existen en la comunidad, no se pueden obviar. Estamos aprendiendo todos los días, pero una de las cosas que nosotros hemos chequeado y, por ejemplo, hemos cambiado en la norma de ayudas del casco histórico, vamos a subvencionar que se constituyan las comunidades de propietarios. Porque hemos detectado que en el casco histórico pues hay comunidades de propietarios que están sin constituir. Son 4 viviendas, 6 viviendas a veces, y están sin constituir. Eso, a la hora de tomar decisiones, claro, imagínate digamos, el obstáculo que supone. Y vamos a subvencionar no solamente que se constituyan las comunidades de propietarios, sino la gestión de ayudas y la contabilidad de las ayudas para que alguien les pueda llevar esa parte. ¿Vale? Porque consideramos en ese aspecto que subvencionándolo vamos a hacer precisamente que bueno, pues esas cuatro o 5 viviendas que estén en un bloque del casco histórico lo tengan más fácil para poder rehabilitar. Intentamos evitar esos escollos justamente que estás mencionando. Estamos cambiando los tramos de renta. Ahora, por ejemplo, en la nueva norma de ayudas, en el casco histórico nos hemos ido al tramo, digamos, que hemos conceptuado también para la ciudad y hemos cambiado completamente.
Porque, bien, es cierto que las ayudas nosotros las otorgamos, en este caso, individualmente, es decir, un expediente de comunidad, luego la ayuda va individualmente, si uno paga o no paga, pero la ayuda va y que paga, ¿vale? Es decir, y estamos haciendo cosas en ese aspecto porque, claro, la mayor causa por la cual se ha denegado la ayuda, la norma de ayudas del casco histórico que ha finalizado el año pasado, es el exceso de ingresos. Claro, si tú estás en una obra de comunidad, que estás tocando la cubierta, el movimiento del edificio, etcétera, etcétera, pues, no, es que a mí no me dan ayudas, a ti sí, y a ti sí, hombre, evidentemente los recursos son limitados, las necesidades son infinitas, no hay que darle lo mismo a todo el mundo, pero porque va evidentemente en función de los ingresos de esa unidad convivencial. Pero que tú tengas una ayuda, y aunque sea menor, va a favorecer seguramente que esto estés a favor también de esto. O sea, porque tú tienes ayuda, tú no tienes ayuda, bueno, pues igual tu ayuda es menor porque cobras más, tienes mayores ingresos, pero seguramente el hecho de que tengas ya una parte seguramente va a favorecer. Y coincido plenamente, digamos, el grado de madurez de estas comunidades de propietarios, en la existencia de líderes vecinales, que muchas veces, pues bueno, pues están ahí, ¿no? Cuando tienes a alguien que siempre tira el carro, porque hay algunos que van rotando de presidente de la comunidad de propietarios y hay algunos casi que son sempiternos, que también existen, ¿no? Entonces, no, lo que diga ese, que eso también lo vemos nosotros. Entonces, al final, bueno, pues es intentar ayudar de alguna manera, que en la administración estamos para eso, para ayudar a que las cosas se hagan, que las cosas salgan adelante. Entonces, si podemos ayudar con estas normas de ayudas, pues fomentando que precisamente se constituyan comunidades de propietarios, incluso en la norma de ayudas del casco histórico, como novedad, lo que hemos puesto es la existencia de anticipos. Muchas veces el ayuntamiento decreta una orden de ejecución para que esto se haga en menos de 3 meses. Claro, de repente, cuando el ayuntamiento dice, oye, mira, me tienes que presentar un informe técnico que me diga digamos, cuál es la causa de lo que está pasando aquí, qué posibles soluciones se pueden adoptar. Claro, eso en una comunidad de propietarios y con unos plazos tan encerrados, antes decías, entre que empieza a andar, se echa a andar y que luego finalmente llega, cuesta mucho mover ese elefante. Bueno, pues si nosotros precisamente en algunas comunidades de propietarios con ingresos inferiores en ese aspecto podemos ayudar con esos anticipos, pues bienvenido sea. Entonces lo hemos puesto, digamos, como novedad este año en la convocatoria de días, vamos a ver qué tal va funcionando, porque estas cosas hacemos un planteamiento y luego hay que ver cómo se comporta. Pero coincido plenamente con lo que decías. Estas divisiones de comunidades de propietarios hay que apoyarlas, hay que estar ahí, y si podemos ayudar desde la administración, pues para eso estamos. A raíz de todo esto, entonces, el mayor freno para que las comunidades den el paso adelante, ¿es económico o es cultural? Económico, evidentemente. Económico. Sí me gustaría recalcar que aparte de las ayudas que puedan estar ahora mismo en vigor en Sánchez 21, el gobierno vasco, para aquellas personas que económicamente bueno, pues no pueden acceder por exceso a este tipo de ayudas, existe la desgravación fiscal. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, era por vivienda habitual, ahora esto lo han quitado de la norma foral, por tanto, todo el mundo puede desgravarse siempre y cuando tenga crédito fiscal ese 18%, ¿vale? Por obras de rehabilitación en tu edificio de viviendas. Todo ayuda, todo suma. Al final estamos hablando de un 18%, máximo de 8.500 euros. Todo suma, ¿vale? Todo nos ayuda a poder optar a hacer este tipo de obras. ¿Cuál es el problema? Porque, claro, no todo va a ser un camino de rosas. Esta desgravación fiscal te la puedes practicar una vez que están resueltas hay una resolución definitiva de esa solicitud de gobierno vasco. Muchas veces se retrasan entre 2 hasta 3 años, por tanto la desgravación fiscal no te la puedes practicar hasta el año siguiente. Tengo clientes que fallecen antes de poder practicarse esta desgravación fiscal, evidentemente, no viven eternamente. Voy a mirar hacia allí un momento porque quería preguntarle a José Javier, ¿cuesta más convencer a los vecinos que ejecutar la obra en sí? ¿El proceso previo es más proceloso que...? Indudablemente. El trabajo de información es arduo y muy largo, muy largo. Se achaca muchas veces a la administración, pero desde que empezamos nosotros o desde que la comunidad empieza a pensar si va a hacerlo o no, hasta que realmente la comunidad decide quién lo va a hacer, y yo creo que el proceso más largo no es el de la administración, o sea, no lo demora la administración. Puede demorarse 8 o 10 meses y la administración son 2. El resto es muchas veces la propia propiedad la que demora las decisiones de hacer, no hacer, de hacer esto, de no hacer esto o de adjudicarlo a cambio o a quien corresponda.
no son rápidos. Exigen en los demás, pero ellos no son rápidos. Sí, pero dicho esto, el trabajo es de convicción. Es de convicción de que realmente hay una necesidad, de que tiene una mejora y que van a hacer una inversión con un beneficio diferido. Cuando hablamos de eficiencia energética, el mayor argumento que tenemos es tú vas a hacer una inversión, pero mes a mes lo vas a rentabilizar. Tú vas a tener un ahorro mensual X en función de cómo se actúe sobre la vivienda o sobre la comunidad, y eso es lo que ese va a ser tu beneficio, independientemente de la calidad. Nosotros hemos, colegio, bueno, desde el Consejo Nuestro de Arquitectura Técnica de Madrid hemos editado ya 2 libros, Vivienda Salud, que incluso con el Colegio de Médicos, en el cual el factor más importante y que argumenta la rehabilitación es la propia salud de los moradores. Hablabais también de que bueno, el 40% de las viviendas que hay en Vitoria supera los 50 años. Hay que decir que Vitoria es de las ciudades más jóvenes. Vitoria, la media de las viviendas tiene 38 años. Si vamos a ciudades limítrofes, lo superan bastante más. Con lo cual, no son tan viejas, aunque tienen una necesidad. Y luego, con respecto a lo que comentaba aquí Alberto del tema de lo mal construido que estaban las viviendas antes, también la evolución de la construcción, la normativa, nos ha llevado a que todo eso se mejore. Estábamos hablando de que en los 60 no había ni normativa de aislamiento, las casas no llevaban aislamiento, no porque eso quisiera ahorrar el promotor, el contratista, sino porque no se exigía. La primera normativa que exige aislamiento sale en 1979, que es el Código Técnico. A partir de ahí ha habido mejoras y es con el código, la norma básica de edificación. Y es en 2006 cuando sale el Código Técnico y tiene mayor exigencia de confort y de aislamiento. Entonces, bueno, es decir que hay varios factores que no es que antes lo hiciéramos mal, sino que antes se hacía con otros medios y con otra normativa. Y entonces todo eso, que yo creo que el futuro está en la rehabilitación, hay que mejorarlo, hay que actualizarlo y hay que adecuarlo a las necesidades de hoy en día, ¿no? Y volviendo al principio, pues sí, efectivamente, lo más difícil es convencer a la comunidad de que tiene una necesidad y que ese trabajo preventivo es importante hacerlo en la comunidad. Más que nada también porque, haciendo un poco de alusión, Vitoria es una plaza muy, muy difícil y muy complicada. Nosotros llevamos un recorrido de 20 años donde hay que ver para creer, hay que ver las provincias de alrededor lo que están haciendo para hacerlo aquí, el aislamiento, mientras que en Vizcaya, en Guipúzcoa, se estaba poniendo por todos los lados, pues Vitoria todavía seguimos atrás. En el 2009 la primera fachada de aislamiento térmico que colocamos nosotros, en la reunión, pues bueno, no me pegaron, pero de milagro, que a ver dónde iba con ese hispano. O sea, es que no hay conciencia, yo creo que hay que informar, que las ayudas están muy bien, pero que las comunidades de Vitoria se tienen que modernizar y hay que ayudarlas y hay que modernizarlas para que vaya para adelante. ¿Y cuáles son los miedos entonces para que esta situación para que casi te pega? No, pues porque bueno, tú al final vas a una comunidad con unos problemas de salud, donde estás viendo que todas las habitaciones están negras, donde prácticamente vivir es imposible y les das una solución para poner un aislamiento exterior, para mejorar y casi te trataban como loco, ¿no? Mientras que en otras provincias de alrededor o en Europa se estaba poniendo kilómetros. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que el trabajo nuestro cada día es difícil, es costoso, siempre nos apoyamos en los técnicos porque al final nosotros tenemos un gran número de avisos que evidentemente los tenemos que derivar a los técnicos que pasan los estudios para sacar esos proyectos adelante, pero creo que la información y el mejorar con los edificios día a día es algo que nos queda mucho por hacer. Al respecto, cuando antes hablábamos del efecto contagio, yo no me gustaría estar en esa reunión que tú estuviste, porque normalmente cuando vas de rompehielos fácil nunca es. Pero ahora mismo en esta legislatura, por ejemplo, en lo que nosotros ya hemos aprendido de todas las ideas que hemos tratado, con relación al caso histórico y demás, pues estamos en cifras económicas, se han tramitado un montón de ayudas, fondos MES, por ejemplo, ya en Sánchez 21 ha tramitado ayudas y estamos hablando de eficiencia energética por valor de más de 5 millones de euros. Ojo, eso es el valor
de la ayuda. No es el valor de lo que ha costado la obra. No es todo lo que ha movido alrededor, cuando decía al principio de mi intervención de ese efecto multiplicador de las ayudas, ¿verdad? Solamente en ayudas 5 millones de euros. El rompehielos que ahora mismo hemos instaurado en esta legislatura en eficiencia energética va ya de 5 millones de euros. Eso va a tener un efecto contagio seguro. Y lo vais a notar, me imagino que lo estaréis notando. Porque al final la gente, oye, estoy en mi casa se hizo al tiempo que la tuya, yo me voy a la tuya y noto un antes o un después. Ahora estamos en una ola de calor, antes de hablamos de la salud. Siempre asociamos la eficiencia energética al frío. La energética no solamente es el frío. La eficiencia energética es que la calorina que ahora mismo nos está pegando tarda más en meterse en las viviendas. Y eso las personas de 20 años lo notan más o menos, pero las personas que tienen una edad avanzada lo notan muchísimo. ¿Vale? Y eso lo estamos objetivando, por ejemplo, en las obras que se han hecho con los NES, en las obras que hemos hecho en Zaramaga, que muchos de esos edificios de Zaramaga están ya en un ahorro energético, van al tope al 60% de ahorro energético. Y claro, yo tengo reuniones, hablo con estos vecinos y me trasladan, es que hay un antes y un después. Es que en invierno lo hemos notado, pero ahora en estas olas de calor lo estamos notando de manera agigantada. Cuando yo decía antes que hay un efecto contagio y que, por ejemplo, ahora el barrio de Zaramaga es el barrio que más ayudas nos está pidiendo, eso se va extendiendo. Pues sí, las primeras no me hubiera gustado. Las primeras fueron muy duras. Sí, todo es interesante. Ese efecto contagio se vio en el tema de accesibilidad. Empezó alguien a hacer portales y ya la accesibilidad tiene como todos muy asumida y la quieren hacer. El tema de aislamiento está en su pleno desarrollo y supongo que con el tiempo se consolidará y todo el mundo querrá aislar la vivienda. Hoy por hoy son un poco reticentes y hay que trabajarlo, pero efectivamente cuando el de al lado le cuente que está mejor que antes, pues tendrá un efecto más revulsivo. Y luego habrá un hito importante también en los casos, en accesibilidad todavía más, esto lo hemos vivido nosotros en Salamanca cuando van a vender esas viviendas, ¿no? La vivienda que está rehabilitada y la que no. Van a vender una vivienda 200.000. Si la de ese vale 200.000, pues la mía que iba a pedir 100, pido 200.000. No, la de ese vale 200.000 porque ha cometido unas reformas, ha hecho una inversión de 20.000. Esa inversión en el mercado es de 40 o 50, ya no hablamos de accesibilidad, que nos puede costar 20 o 25.000. Y es la diferencia entre que una vivienda esté en el mercado o fuera del mercado, y eso, desde el punto de vista económico, nosotros lo estamos empezando a notar, ¿no? Dice, oye, si la vivienda de esta vale 200, ¿por qué la mía no? La tuya no vale, porque en su momento no hiciste inversión. Sobre ese extremo, una vez hablando con un compañero que trabaja en Irún, es de Irún y trabaja en Irún, me comentaba que en las inmobiliarias de Francia, aquí al lado, en la venta del piso no viene la foto si está más o menos arreglado, sino venía la calificación energética. Y la valoración venía en función de la calificación. Del derecha a la izquierda podía valer 150.000 euros más. Y simplemente esa porque había hecho una reforma de eficiencia energética en esa vivienda y la otra igual estéticamente está más bonita. Pero en otros países, que es un poco lo que quiero trasladar, tienen esa mentalidad. O sea, y de hecho en los escaparates de las inmobiliarias ponen como primer plano no la foto de cómo está la vivienda, sino la calificación energética que tiene. Bueno, de hecho, y eso es extrapolable a Norte Europa, ¿eh? Aquí en España es obligatorio, no puedes fomentar la venta o alquiler de una vivienda sin haber previamente elaborado el certificado de eficiencia energética. Tiene que estar en un lugar además visible, porque si no te arriesgas a una sanción, tanto del propietario como del que promociona esa venta o ese alquiler. A mí hay dos puntos de la norma que todavía no hemos tocado, que me parece que pueden ser interesantes, que son las obras para lo que es consolidación estructural y actuación en elementos fuera de ordenación. A mí me gustaría que, aprovechando que está aquí Ignacio, que conoce la norma de primera mano, nos diera dos pinceladas sobre esos dos elementos. Bueno, vamos a ver, en el casco histórico entiendo. Vamos a ver, en el casco histórico se ha objetivado y ahora estamos inmersos en precisamente tramitar el plan especial del casco histórico. Hay muchos edificios que, bueno, pues de su tiempo, ¿vale? Entonces, esos edificios de su tiempo, estamos hablando de edificios en cientos de años, ¿vale? Estamos dimensionando esto en cientos de años. Claro, la planta baja de esos edificios muchas veces se expandía hacia atrás. Lo que era antes el caño municipal se expandía hacia atrás. Y claro, tú eres técnico y sabes de sobra lo que es un fuera de ordenación. Pero el común de los mortales, el fuera de ordenación, seguramente no va a saber qué es lo que es. Un fuera de ordenación es cuando tú tienes un edificio aquí y el planeamiento, la normativa te dice, no, es que tu edificio ya no puede ir hasta aquí, tiene que meterse más para adentro, ¿no? Este grano que le ha salido al edificio, porque en su momento lo estiraste, tiene que desaparecer, por ejemplo, para recuperar los caños municipales, ¿vale? Estas, digamos, no son normas novedosas en ese sentido. En su momento ya había incluso del gobierno vasco,
porque lo que se pretende es meter una ordenación a esos edificios y hay que ayudar precisamente para que eso pueda ser así. Claro, cuando tú vas a derribar una parte de ese edificio que está justo, por ejemplo, situada en planta baja, pues hombre, estás tocando lo que es la fachada del edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues la administración lo que intenta en ese aspecto es, vale, tú ajustate, pero por otra parte, bueno, vamos a intentarlo. Hay que ponerlo en conexión con otros elementos en la norma del casco histórico que no son de carácter menor. Y antes citábamos la accesibilidad. Claro, pones un ascensor y lo pones para 4 propietarios, vosotros tendréis ascensor en casa seguramente. El coste más alto de la comunidad se lo lleva el ascensor. El mantenimiento de los ascensores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es así. O sea, es una realidad constatable. Claro, si tú tienes un ascensor para 20, el coste se reparte entre 20. Un ascensor para 4 se reparte entre 4. Entonces, ¿qué hace normalmente el ayuntamiento? Estudia las posibilidades precisamente para que si podemos colocar en ordenación este edificio y a su vez meter un ascensor, que bueno, ya que lo vas a hacer en este, porque te cabe en este con esta caja de escaleras, da servicio aquí y que abra una puerta y que dé servicio también al bloque de al lado. Porque ese ascensor el día de mañana se va a mantener mejor entre 8 que entre 4, por ejemplo. Entonces, claro, todas estas cosas que estoy comentando banalmente, luego tienen un desarrollo normativo que es el propio y luego pues, tienen que entrar ahí. Al final, los propietarios de estos edificios, antes citabas en luego menos la información, es súper importante. Es llegar y decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. En el casco histórico, por ejemplo, hay actuaciones, nosotros estamos ahora inmersos en una, en la calle Numaentro, 21-23, que estamos combinando modernidad, elementos de modernidad con, bueno, con elementos de construcción del antaño. Estamos haciendo un edificio de madera en la calle Numaentro. Os emplazo a que vayáis a echarle un vistazo. Está precioso. No porque lo hagas en 21, ¿vale? Pero está precioso. Y una de las cosas que hemos hecho es, antes teníamos Nueva Dentro 21 y Nueva Dentro 23. Vale, pues ahora vamos a hacer un aglutinado de los dos portales en uno. Metemos un solo ascensor, por ejemplo. Entonces, claro, entra el edificio en ordenación, pero claro, el casco histórico, por ejemplo, es que no está para contemplarlo. El casco histórico es la herencia de nuestra ciudad y el casco histórico está para rehabilitarlo, para tenerlo para siempre y está para vivirlo, tanto a nivel económicamente como a nivel económico como a nivel social, ¿vale? Porque para contemplar tienen que estar otras cosas. Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando esta mesa, pero antes de hacerlo, llega el momento que más le gusta al director y que menos le gusta a los invitados, que es que me vais a tener que cerrar vuestra intervención con un titular que me sirva a mí para resumir todo lo que se ha dicho por aquí. Ya sé que es complicado, pero bueno, ya que te tengo a mi derecha, vas a ser el primero. Joder. Yo que lo estaba pensando según hablabas. Bueno, a ver, la rehabilitación, el Sánchez 21, como hemos dicho antes, es la sociedad que tiene el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la rehabilitación. Es nuestro leitmotiv, nos dedicamos a esto. Y la rehabilitación, estamos hablando que estamos en cifras récord de rehabilitación en Vitoria. La rehabilitación es un elemento que ha venido para quedarse. Y como decía antes, es un elemento que ayuda no ya a gastar, todos sabemos que hay gastos y gastos, pero ayuda a vivir mejor y tiene un retorno que en este caso sí, a veces alguno de ellos en obras de eficiencia energética tardas más en ver porque hay que amortizar, pero tiene un retorno casi inmediato, porque una obra de eficiencia energética, cuando tú pones unas buenas ventanas, por ejemplo, es que el retorno significa de esta semana tengo muchísimo calor a no tener muchísimo calor en esta semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos de salud creo que son aspectos que hay que tener muy presentes. Esos aspectos bueno, pues de la ventaja que supone precisamente para la colectividad, para nuestra ciudad, el hecho de que se esté por parte del ayuntamiento impulsando la rehabilitación de manera muy notoria, unas convocatorias de ayudas que bueno, son nunca vistas en este aspecto. Llevamos digamos, una inversión en rehabilitación en esta legislatura de más de 30 millones de euros. No son cifras menores, pero son cifras que merecen la pena. Porque cuando hablamos con la gente, que son nuestros clientes, la gente, cuando hablamos con la gente, yo creo que todos los que estamos aquí, no sé a quién conocéis, que diga la rehabilitación no merece la pena. Todo el mundo, en un primer momento, puede estar más o menos dolido porque evidentemente a todos nos duele. Pero todo el mundo llega a un momento en el cual esto ha merecido la pena. Esa es la palabra, ha merecido la pena. Muy bien.
Mario. Me ha encantado tu titular, ¿eh? Ha sido titular, subtítulo. Bienvenida a las ayudas del Sánchez 21. Las estábamos esperando como agua de mayo, han llegado. Sí, bueno, el Sánchez 21. Eso es. Entonces, por fin las tenemos aquí, vamos a utilizarlas, vamos a saber cómo utilizarlas y vamos a formar a la gente para que sepa qué solicitudes y a qué ayudas tiene acceso. Muy bien. Alberto. Bueno, yo sí voy a procurar hacer también titular. Decía una canción, 3 cosas tiene la vida, 3 cosas tiene la rehabilitación o la accesibilidad: salud, dinero y amor también, porque si tú vives en un entorno saludable, las relaciones personales también son diferentes, también son mucho más amables, y en Laboral Kutxa apostamos fuerte por ayudar a la sociedad en este aspecto. Javier. Bueno, yo en esa dificultad que tenemos los arquitectos técnicos en convencer a las comunidades, les diría que el tema de rehabilitación no es nada impositivo, que es un tema voluntario pero que va en beneficio de uno mismo, y que para eso estamos nosotros, para ayudarles y apoyados en las ayudas que en este momento está dando el Ayuntamiento de Vitoria. Muy bien. Aitor, cierras tú. Pues bueno, rehabilitar para nosotros es conservar, es mantener, es bienestar y es una calidad de vida para todos. Así que ahí estamos para ayudarles como empresa. Muy bien, pues a todos vosotros muchas gracias por estar junto a Diario de Noticias de Álava en esta mesa de análisis y reflexión, y recordar a quienes nos estén viendo que, a quienes nos estén viendo, no a todos, que todo lo que aquí se ha tratado saldrá publicado en todas las plataformas digitales del Diario de Noticias de Álava. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias.